Hola. Una vez en Gran Vía, en Madrid, había un sujeto, un joven pedigüeño, me parece que era nórdico, por lo menos por el aspecto, perdonando el estereotipo, un tío joven, de barba, rubio, piel muy blanca, que estaba pidiendo dinero sentado en la calle con un letrero que decía, para un Ferrari. Yo creo que la gente debe tener aspiraciones y ojalá algún día este chaval haya conseguido su Ferrari. Pero me admira mucho la gente que puede pedir con ese descaro, que sabe pedir dinero, no solo para señor necesito para comer, sino para cervezas, para Ferraris, dame dinero. Esto yo nunca lo he sabido hacer. Lo más que he sabido hacer es pedir atención. Pedir atención de la gente porque tengo alguna historia, alguna información, algún dato, alguna canción que me parece que podrían interesarles. Es lo que he hecho como periodista toda mi vida. Pedir atención porque mi trabajo fundamental, lo que hago aquí y lo que he hecho toda mi vida, es encontrarme datos, ideas, a veces imaginaciones, como en el caso de los cuentos o las canciones, a veces información importante, a veces puntos de vista desafiantes o agudos. E inmediatamente una vez que los tengo, mi impulso es ir y compartirlo con la gente, decirles, mira esto te puede interesar, esto te puede servir, esto te puede gustar. Hay gente que me sigue en Twitter solamente porque comparto grandes cantidades de música, desde clásica hasta folk, pasando por blues o por rock. Soy un cotilla en ese sentido. Creo que todos los periodistas somos esencialmente unos cotillas profesionales que queremos enterarnos de cosas y luego compartirlas con la mayor cantidad de gente posible. Eso lo he hecho en el periodismo, lo hice en la radio, en México en los años 90, tuve un programa de divulgación científica que tuvo bastante éxito, afortunadamente. Escribía yo en diversos periódicos, publiqué una cantidad de libros, sobre todo con mi trabajo como novelista y como cuentista. En España, desde 2004 empecé a escribir el blog El Retorno de los Charlatanes, que me ha traído muchísimas satisfacciones, que sigue allí, y que me ha traído también amenazas de demanda, persecuciones. Algún banco relacionado con una secta mística trató, por ejemplo, de censurar, y de hecho censuró en Blogger una de mis entradas sobre otra rama de esa misma secta mística, que es la educación Waldorf, pero con tan mala suerte que otros 25 blogs de amigos míos lo reprodujeron y entonces el intento de censura no le salió. Escribo otro blog, he hecho radio aquí en España, he hecho radio, sigo haciendo radio actualmente en la radio del Principado de Asturias, los miércoles de 5:30 a 6, hacemos una pequeña sección con algo de música y algo de información. Escribo en el suplemento semanal Territorios de la Cultura del diario El Correo, donde tengo una página de ciencia desde hace ya 12 años, y hago desde 2009 El Rey va desnudo. Y El Rey va desnudo comenzó como una historia de contar un punto de vista respecto de la crítica de la religión y respecto de la decencia y la respetabilidad del ateísmo y del agnosticismo, que me parecían importantes porque no veía yo que en YouTube nadie en español estuviera difundiendo este tipo de puntos de vista, este tipo de información, esta idea de que los ateos no son malvados, de que los ateos no son irracionales y que las religiones tienen mucho que criticárseles y que deben ser criticadas por el daño que causan, por el dolor que causan, por el sufrimiento que provocan entre quienes creen y entre quienes no creen. Y con el tiempo, El Rey va desnudo se ha desbordado hacia otros temas que siempre me han interesado: la mística, la charlatanería, las pseudociencias, la política, la sociedad, etc. Y ahora ha llegado el momento de pedir ayuda. Necesitamos ayuda. Este es mi estudio de fotografía, que ya no se usa para fotografía, se usa básicamente para El Rey va desnudo, para producir El Rey va desnudo, con una cámara, que era mi cámara de fotos, con algunas luces que se han ido adquiriendo, con un croma que permite que aparezcan fondos interesantes y tengamos mejores formas de llegar con el mensaje o los mensajes que quiere dar El Rey va desnudo. Ahora necesito comprar tiempo, necesito quitarle tiempo a mi trabajo real para dedicarle más tiempo a hacer más cosas que creo que es importante hacer en El Rey va desnudo. Quiero tener mejores recursos para poder precisamente transmitir mejor el mensaje. Me gustaría tener apoyo humano, alguien que sepa editar mejor que yo. Me gustaría hacer entrevistas, ya sea viajar
a entrevistar a personas que pueden ser interesantes para quienes ven el Rey va desnudo, o que vengan aquí y hacer un pequeño rincón donde podamos hacer entrevistas. Y todo eso requiere la ayuda de quienes hasta hoy han seguido el Rey va desnudo. Así que para un Ferrari no, pero para el Rey va desnudo, por una vez en la vida, pido ayuda en Patreon. Patreon es una plataforma donde pueden hacer una pequeña donación mensual, pequeñísima donación mensual, hasta una donación un poco mayor. Tiene pequeñas recompensas, muy pequeñas recompensas a quienes apoyen al Rey va desnudo con esta aportación mensual, pero por supuesto que su principal recompensa será ser parte de este esfuerzo por difundir información, datos, ideas, puntos de vista que de otra forma tienen mucha menos presencia, porque tienen muy poca presencia en YouTube, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que cuento con la ayuda de quienes han hecho posible que haya 17,000 o más suscriptores y que cada video ahora sea visto entre 4 o 5,000 y hasta 100 y tantas mil ocasiones, aunque sea para ir en contra de mí, porque yo no quiero, a través ni de mi trabajo periodístico, ni de mis blogs, ni de la radio, ni de nada, ni mucho menos del Rey va desnudo, no quiero que la gente piense lo mismo que yo. Lo que quiero es que piensen, que critiquen, que cuestionen, que duden, que se informen y que busquen datos, evidencias, pruebas, elementos sólidos para sustentar sus creencias, y si no, que aprendan a tener la decencia moral que se requiere para echar uno de su lado sus creencias cuando descubre que son falsas. Gracias por seguirme, gracias por ver los vídeos, gracias por comentarlos, gracias por estar en desacuerdo conmigo y gracias, si lo hacen, por apoyarnos en Patreon.